pero Takani Benkai y yo lo ayudaremos. Él está en camino. Vamos. Mi corazón rugía en mis oídos, pero corrí, tropezando mientras la tierra temblaba. Mis pulmones ardían cuando vi un trozo de seda brillante entre los árboles. Lanza la maldición. Gritó Aso mientras me ayudaba a subir a la canasta. Deprisa. Metiéndome en la canasta, abrí mi cartera. La perla brilló con mi toque. La última vez que había ejercido su poder, apenas había sobrevivido. Solo los dioses sabían lo que sucedería esta vez. Flotó sobre mi palma, oscura y brillante al mismo tiempo, como si estuviera ansiosa por ir a trabajar. Antes de perder los nervios, pronuncié las palabras que había ensayado y temido. Protege a mis hermanos como lo hiciste una vez antes. Conviértelos en grullas para que podamos devolverte al espectro. Lo dije una sola vez, imbuyendo cada palabra de significado, como si fuera un voto sagrado. A su vez, la perla escuchó. Y Milagros de Ashmiyuan, obedeció. Su luz inundó a mis hermanos, alcanzando incluso a los más alejados de mí, Andai y Benkai, que aún corrían hacia el bosque con Takan. Las lágrimas pincharon mis ojos cuando los vi comenzar su transformación. Sus espadas golpearon el suelo, sus gritos y llantos humanos se interrumpieron cuando sus cuellos y extremidades se estiraron, las plumas negras brotaron a lo largo de sus gargantas y alas afiladas estallaron en sus dedos. Entonces, por fin, 6 familiares coronas carmesí pintaron sus cabezas. Completamente transformados ahora, aletearon frenéticamente hacia mí, y en un destello brillante, toda la luz de la perla volvió rápidamente al interior. Sus mitades se cerraron de golpe, emitiendo una onda de choque que me envió volando hacia atrás contra la canasta. Mientras me levantaba, una legión de águilas, gavilanes y halcones atravesaron las nubes. Fiel a su palabra, Kitty había reclutado decenas de pájaros para que volaran con nosotros. Junto con mis hermanos, agarraron los extremos de las cuerdas de la canasta con sus picos. Esperen. Grité. Esperen, atacan. Estaba cerca y saltó hacia la cesta, atrapando los bordes entretejidos con los dedos. Me estiré y lo agarré por el brazo. Te tengo, respiré, tirando de él hacia arriba. Aterrizó encima de mí, y el impacto nos tiró a ambos al suelo. Lo habíamos logrado. Todos están a bordo. Gritó Kitty a mis hermanos. Batieron sus alas y aceleraron hacia arriba hasta que nos elevamos sobre las copas de los árboles. Sus alas cubiertas de plumas de nieve eran una vista familiar, y la emoción de pasar rozando las nubes una sensación familiar. Mis costillas se tensaron mientras veía volar a mis hermanos. Era como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Esperaba que no se arrepintieran de haber depositado su fe en mí una vez más. Cuando las sagradas montañas de la fortaleza se desvanecieron detrás de nosotros, dejé escapar un largo suspiro. Usar la perla me había agotado, y mi cuerpo pedía descanso. Me arrastré hacia Takan. ¿Esa fue la cosa más imprudente, más tonta y más valiente que hayas visto? Terminó Takan por mí. Tocó mi mejilla. Respiraba con dificultad, y me tragué cualquier reproche adicional. Eso fue valiente, dije. Lo ayudé a deslizar la cadena de Bandur sobre su cuello y observé cómo el amuleto se balanceaba sobre su pecho. Era tan negro como la obsidiana, con una grieta en el centro no muy diferente a la perla del espectro. El instrumento de un demonio. Duerme, dije, deslizando mis dedos sobre la frente de Takan. Y no podía decir si fue mi encantamiento o su agotamiento lo que lo hizo, pero su respiración y su pulso se estabilizaron. Su mano no soltó la mía. Apoyé la cabeza en su hombro, puse mis pies junto a los suyos y extendí una manta sobre nosotros para calentarnos. Lo último que vi antes de quedarme dormida también fue el destello del amuleto, y mientras mis hermanos nos llevaban por tierra y mar, la risa de un demonio resonaba en mis sueños. Capítulo 31. Me desperté con el gemido del cielo nocturno al romperse. Los truenos sacudieron las nubes y pronto siguieron los relámpagos. Estábamos montados en las alas de una tormenta que se avecinaba. Los vientos se hicieron más violentos y nos perseguían sobre el océano Cuillán. Protegiéndome de la lluvia, me puse de rodillas y miré por encima del borde de la canasta. Liderados por Kitty, 20 pájaros volaban junto a mis hermanos, imperturbables por la tormenta. ¿Dónde estamos?, pregunté. Kitty no miró hacia atrás. No muy lejos de las islas Tambú. ¿Tan rápido? Los vientos están ayudando. Lo único bueno que puedo decir de esta tormenta. Apoyé el codo en el borde de la cesta y agarré una de las cuerdas de seda mientras miraba hacia abajo.
Las nubes oscuras cubrían mi vista, pero si miraba a través de los huecos, podía distinguir los cientos de islotes que salpicaban el mar iluminado por la tormenta. La patria de Raikama. Se me hizo un nudo en la garganta y me lo tragué, enfocándome en el horizonte distante. Tendríamos que aterrizar antes del amanecer, o mis hermanos perderían sus alas mientras todavía volaban sobre el agua. La lluvia era cada vez más fuerte y el viento golpeaba la canasta, haciendo vibrar las cuerdas como si fueran cuerdas de cítara. Se me hundió el estómago y volví a agacharme para alcanzar a Takan. Su cabeza yacía a mis pies, con los ojos cerrados. El amuleto de Bandur pesaba sobre su pecho como una piedra de afilar, oscuro y siniestro. Quería liberarlo de la carga, pero no me atrevía a tocarlo. Otro trueno azotó el cielo, pero la respiración de Takan apenas se entrecortó. Tenía la sensación de que lo que sea que enfrentara mientras dormía era mucho peor. Suavemente, sequé la lluvia de sus mejillas. Su piel estaba fría, y froté sus manos con las mías, tratando de calentarlas. La última vez que lo había atendido así, apenas lo conocía. De hecho, me molestaba su existencia. Le había cosido las heridas con todo el cuidado que mostraría con un par de pantalones viejos. Por lo que parecía, todavía tenía las cicatrices. El calor subió a mis mejillas. Gracias a los dioses, mis hermanos estaban demasiado ocupados volando para darse cuenta de que miraba los músculos y la suave piel de Takan a través de los desgarros de la túnica. Nunca escucharía el final. Debería haber sabido que eras tú, murmuró Takan, sus párpados se abrieron con ojos legañosos. ¿Qué? Me acerqué más preocupada. ¿Qué dijiste? Todas esas puntadas desiguales que me hiciste. La comisura de su boca se curvó. Igual que en el tapiz de disculpa que enviaste. Esa debería haber sido mi pista de que eras tú, Shiori. No pude evitar mis reflejos. Le di un puñetazo en el hombro, probablemente más fuerte de lo que debería haberlo hecho. ¿Dolió? Pregunté, sintiéndome inmediatamente horrible. ¿Estás? Y mi mirada bajó al amuleto en su pecho, herido. Takan ahogó una carcajada. No. Me lo merecía. Sus ojos estaban abiertos ahora, pero carecían de su habitual espíritu. Deberías tomar mis armas, dijo con voz ronca. No dejaré que Bandur te lastime, incluso si toma mi cuerpo, pero es mejor estar seguro, por si acaso. Me mordí la mejilla y asentí. Solo vi el arco de abedul tallado que llevaba cuando nos conocimos. Pintado en la parte más ancha de su empuñadura estaba el emblema de la familia de Takan. Un conejo en una montaña, rodeado de 5 flores de ciruelo y una luna blanca llena. Lo levanté. ¿Algo más? La daga en mi cinturón. 2 cuchillos en mi bota. ¿Sin espada? No la traje. Le di una mirada estrecha. ¿Qué centinela no trae su espada? Aquel al que tontamente te ataste. Una pequeña sonrisa tocó su boca. Soy mejor arquero que espadachín, de todos modos. Habría sido peso extra. Me parecía bien. Guardé la daga en mi faja y luego encontré los cuchillos. Estaba empezando a guardarlos cuando la cadena del amuleto comenzó a enrollarse alrededor del cuello de Takan. Se está despertando, dijo con voz áspera. Shiori, aléjate de mí. Takan cubrió el amuleto con las manos, intentando sujetar a Bandur dentro. Todo el color desapareció de su rostro. Sus ojos parpadearon, marrón tierra en un momento, luego rojo como fuego demoníaco al siguiente. Takan alcancé su brazo, tratando de ayudar. Un error. La mirada de Takan estaba inyectada en sangre y me agarró la muñeca con un gruñido de lobo. Deberías escuchar a tu prometido, Shiorianma. Doblé mi codo y lo envié volando a su barbilla, pero Bandur era demasiado rápido. Me empujó hacia atrás, riendo alegremente cuando caí contra el costado de la canasta. Shiori. Los ojos de Takan parpadearon de nuevo a marrón, y agarró el amuleto del rey demonio, tratando una vez más de abordarlo. Pero Bandur ya había ganado. Volutas de humo se desplegaron de los dedos de Takan, y todo su cuerpo se estremeció, toda fuerza lo abandonó hasta que cayó de rodillas. Entonces el humo salió a raudales del amuleto, enrollándose y humeando hasta que tomó la forma de un lobo. Tomé el arco de Takan del suelo, buscando a tientas una de las flechas de plumas azules. Es más fuerte de lo que parece, tu prometido, dijo Bandur, merodeando a lo largo de la canasta para acecharme. Pero cada mortal tiene su debilidad. Tú eres la suya. La cuerda del arco me rozó los nudillos y apreté los dientes. Sabes que tus flechas no hacen nada contra el humo, ¿no? Coloqué la flecha y levanté el arco. Mírame. Aquí, me quedaré quieto para ti. Bandur se sentó y movió la cola como un cachorro. Incluso en su forma más nebulosa, encontraba una manera de burlarse de mí.
Con una carcajada, Bandur se disolvió en una neblina sin fin. Inteligente de la bruja el atarte a la perla, dijo. Pero si ella pensó que eso te haría ganar más tiempo de mí, estaba equivocada. Mira. Ve lo que le has hecho. No necesitaba mirar. La perla estaba más rota que nunca, como dos mitades de luna conectadas por el puente más delgado. ¿Llegarás al Arzur antes de que se rompa? Preguntó Bandur. Sopló una bocanada de aire, agitando el mechón blanco detrás de mi oreja. Se desgasta, Su Alteza. Con mucho gusto te quitaría ese peso de las manos. ¿Y liberarte de tu juramento? Escupí. Preferiría morir. La fortuna te sonríe, entonces, porque esa es una parte bastante crucial del plan. El amuleto tembló sobre el pecho de Takan y Bandur empezó a hablar, susurrando palabras de magia oscura que no pude entender. Me arrastré hasta el lado de Takan y lo sacudí. Despierta. Despierta, Takan. Tienes que devolver a Bandur a su amuleto. Mientras trataba de despertarlo, los pájaros que Kiki había reclutado para ayudar a volar la canasta emitieron chillidos espeluznantes. Todo este tiempo habían volado en armonía, pero algo había cambiado. Se separaron en masa, como si estuvieran asustados. ¿Qué está pasando? Le grité a Kiki. ¿Por qué se ve? Y mi pregunta se convirtió en un grito. Atrapada en un viento tumultuoso, la canasta se sacudió, lanzándome contra Takan mientras nos sumergíamos bajo las nubes. Las cuerdas se sacudieron hacia abajo, retorciéndose y haciendo girar la cesta. Busqué a tientas algo a lo que aferrarme mientras mis hermanos trataban desesperadamente de recuperar el control. Incluso sin los otros pájaros, deberían haber sido capaces de estabilizarnos. Pero algo nos tiraba hacia abajo. Podía sentirlo. Y mis hermanos podían verlo. Estaban tan agitados como los pájaros de Kitty, solo que ellos no me abandonaron. Viraron bruscamente, batiendo sus alas. La cesta se estremeció y Bandur esbozó una sonrisa amenazadora. Prepárese, Su Alteza. Ya vienen. ¿Quiénes? Ni siquiera podía ver lo que estaba pasando. Kiki. Grité. ¿Qué está pasando? Demonios. Gritó. Desde abajo. El pavor se enroscó en la boca de mi estómago. Los demonios de Tambú surgieron como una masa rebosante, el brillo de sus ojos rojos iluminaba a zorros, murciélagos, tigres y serpientes. Sus rostros eran llamativos, como las máscaras que los niños usaban para ahuyentar a los malos espíritus durante el Año Nuevo. Parecían niños también, chillando y riendo mientras hostigaban a mis hermanos. Sus colas se enroscaron alrededor de las cuerdas y sus alas batieron con entusiasmo contra la parte inferior de la canasta. Cuando sus garras comenzaron a cortar y desgarrar, mi corazón se apretó con miedo. Volaron tiras de bambú rizadas, un ojo de tortuga pintado y una cola de zorro de seda se desprendieron del mar de nubes, para no ser vistos nunca más. Golpeé a los demonios con mi daga. Váyanse. Grité. Váyanse. Váyanse. Se rieron. La daga era inútil. Mi magia también lo era. Cada vez que lanzaba un ataque, aparecían más demonios. Un tigre alado golpeó con una pata las plumas de Benka y un murciélago mordisqueó las alas de Kiki con sus afilados dientes hasta que mi pájaro de papel huyó aterrorizado. Otros aún estaban más interesados en la canasta, merodeando por sus costados y despojándola de partes. Sintiéndome acorralada, me giré una vez más hacia la perla. Estaba tarareando una canción baja, como solía hacerlo en presencia de peligro. Cuando la saqué de mi bolso, su poder se extendió más allá de mi control, atrapando a los demonios en penachos de luz blanca brillante. Sus gritos fueron como cuchillos contra vidrio, fuertes y estridentes. Alas sacudidas y colas azotadas, garras y espolones agitándose mientras los demonios luchaban por liberarse de la dura luz nacarada. Me di la vuelta, mirando a los demonios volver a caer en su enjambre repleto y retirarse a las islas de abajo. Exhalé un suspiro de alivio. Un prematuro suspiro de alivio, por desgracia. Me había olvidado de Bandur. Saltó a la canasta, con el pelaje erizado y ojos rojo como la sangre penetrantes. Esta vez no esperó. Se abalanzó y me preparé. El ataque nunca llegó. Takan se había movido y levantó el amuleto hacia el cielo. Era casi el amanecer, y los últimos hilos de la luz de la luna se filtraban a través de las nubes, tocando el amuleto. Regresa. Gritó Takan. Regresa, Bandur. Ante la orden, el cuerpo de Bandur comenzó a retorcerse y contorsionarse, como si unas cuerdas invisibles lo tiraran hacia el amuleto. El demonio giró enfadado para enfrentarse a Takan. ¿Crees que tienes la fuerza para superarme? Takan no contestó, pero se levantó y quedó cara a cara con Bandur.
Una guerra silenciosa estalló entre ellos, el demonio empujando y luchando contra el control de Takan. El sudor perlaba las sienes de Takan. Dio un paso atrás y apretó la mandíbula, sus ojos se pusieron blancos mientras luchaba contra el demonio. Por fin, Bandur se apartó. Tendré tu alma por esto, juró. En un último esfuerzo, su garra golpeó y atrapó a Aso por el ala, desgarrando plumas y huesos. Entonces, con un siseo, Bandur desapareció de nuevo en el amuleto. La canasta volcó, las cuerdas resbalaron primero del pico de Aso, luego del de mis otros hermanos. Abajo, abajo, caímos en Tambú, el origen de los demonios y el lugar de nacimiento de mi madrastra, la reina sin nombre. Capítulo 32. Un frondoso dosel amortiguó nuestra caída. Takan y yo caímos de la canasta en direcciones opuestas, chocando contra una red de ramas extendidas hacia el suelo de la jungla. Los insectos se deslizaron, las hojas crujieron y las ramas se partieron. La luz brillaba en ondas, reluciendo como aceite caliente, y el sudor goteaba de mis poros. Con la fuerza que tenía, me apoyé sobre mis antebrazos, mis codos hundiéndose en la tierra cálida y húmeda. Luego me quedé quieta, recordando tardíamente buscar demonios. Nada. Cuando estuve segura de que era seguro, me puse de pie, apartando las hojas que me rozaban la cintura. «Takan», dije. «Kiki». La lluvia había cesado y la luz del sol se filtraba a través del dosel, una vista que me impulsó a moverme. Era pasado el amanecer, así que mis hermanos deberían volver a ser hombres. ¿Pero dónde estaban? Sus transformaciones no eran exactamente pacíficas y tranquilas. Seguramente habría escuchado sus gritos. Un destello de seda roja atravesó la niebla y me apresuré hacia él. Allí, no muy lejos de la cesta, yacía Takan. Kiki y mis hermanos también, pero seguían siendo grullas. Hojas y suciedad se aferraban a la piel de Takan. Respiraba, pero inconsciente. Con el corazón palpitando con fuerza, lo inspeccioné rápidamente. Había nuevos desgarros en su túnica, dejando al descubierto un hombro bronceado y más de las cicatrices que le había dejado en el pecho. Pero salió ileso, gracias a Emurien. Lo apoyé contra un árbol y le sequé las gotas de sudor de la nariz con los dedos. Un músculo de su mandíbula se contrajo. «Asoi», murmuró, sus ojos comenzando a abrirse. Su ala y no entendía, me giré para enfrentar a mis hermanos. Solo había 5 de ellos, todos con graznidos que no podía entender. El pánico se apoderó de mí. «¿Dónde está Aso?» Tan pronto como pregunté, la niebla se disipó y lo vi. Mi hermano menor yacía acurrucado, todo su cuerpo pegado a él. Su garganta zumbaba dolorosamente y su vientre temblaba con cada respiración. Me agaché a su lado, observando las alas plegadas con fuerza a su costado. Su ala izquierda ardía sin llama, sus plumas carbonizadas. «Aso», me atraganté. «Fue Bandur», dijo Takan, el tenor de su voz se volvió bajo. No pude detenerlo a tiempo. «Lo siento». No sabía qué decir. Mi atención estaba fija en las franjas de luz que acariciaban el ala negra de Aso y una profunda comprensión de que no había vuelto a ser un hombre. Ninguno de mis hermanos. «Anda y piensa que el encantamiento es diferente esta vez», dijo Kiki. «No cambiarán de una forma a otra». Respiré, mi mente daba vueltas. «Está bien», me dije a mí misma. En su estado, Aso no podría soportar una transformación. Necesitamos encontrar ayuda para Aso. Tiene que haber un pueblo en esta isla. «Iré a ver», ofreció Kitty, saltando para obtener una vista desde arriba. Un latido después estaba revoloteando hacia nosotros, gritando: «¡Serpientes! ¡Serpientes!». De los árboles, las rocas, incluso los arbustos, nos asediaron serpientes. Las más gordas colgaban de largas ramas de árboles, sus escamas moteadas se fundían con el exuberante paisaje selvático. La vista me recordó cómo solía ser el jardín de Raikama. Esa era la única razón por la que no tenía miedo. «Parecen hambrientas», dijo Kiki nerviosa. «Me están mirando. Tal vez mi papel sea sabroso para estas serpientes tan y me estoy volviendo más como un pájaro real cada día, ¿sabes?» «Todavía estás lejos de ser un pájaro de verdad», Kiki le respondí. «Además, las grullas comen serpientes, no al revés. Entonces pídele a tus hermanos que se las coman. Nadie se está comiendo a nadie. ¿Has intentado hablar con ellas?» «He estado intentando». Mi pájaro de papel levantó un ala temerosa. «Espera, alguien viene». Las serpientes se abrieron, dando paso a la serpiente más grande que jamás había visto. Sus escamas se mezclaban con las hojas de palma que se arrugaban bajo su cuerpo, pero cuando se deslizó fuera del follaje, se transformaron.
cambiando primero para coincidir con la tierra oscura, luego desvaneciéndose a blanco pergamino, el mismo tono que la cara de serpiente de Raikama. Solo los ojos de la gran serpiente no cambiaron. Eran como diamantes astillados contra una luna amarilla líquida. Fascinante. Se levantó, tan alta como mi cintura. Una lengua bífida salió disparada y ella emitió un largo siseo. Kiki se estremeció. ¿Qué está diciendo? Pregunté. Dice que su nombre es Ujal y pregunta si eres la hija de Lady Serpiente Verde. ¿Lady Serpiente Verde? Se fue hace muchos años, continuó Kiki, pero Ujal puede oler restos de su magia en ti, hija de Chanari. Ante el nombre, una nota de dolor zumbó en mi pecho. ¿Ella conocía a mi madrastra? Su padre la conoció. El pasado de Raikama era un misterio que deseaba desentrañar, pero me mordí la lengua, conteniendo el impulso de preguntarle más a la serpiente. Ahora no era el momento. Me arrodillé, nivelando mi mirada respetuosamente con la de Ujal. Mi hermano está herido. ¿Sabes dónde podríamos buscar ayuda? Sus escamas cambiaron de color una vez más mientras se deslizaba hacia atrás en la dirección por la que había venido. Para cuando me levanté y Takan recogió a Aso, Ujal había desaparecido entre la densa maleza. Temía haberla perdido de vista, pero sus serpientes habían esperado. Nos mostraron el camino, moviéndose como una sola y con una velocidad impresionante, como una tela ondulante que serpentea sobre la tierra. Mantuve mis ojos en el suelo. Gruesas raíces sobresalían en nuestro camino, a menudo escondidas bajo un manto de hojas y flores silvestres. Pasamos una arboleda de bambúes negros y demasiadas cascadas para contarlas, pero todo lo demás era verde. Ujal podría haberme llevado en círculo si nunca lo hubiera sabido. El amanecer se convirtió en mañana, y el sol se volvió duro, calentando y espesando el aire. Mi respiración se había convertido en una serie de jadeos, y mi ropa pesaba sobre mi piel, pegajosa por el sudor. Los días más calurosos de Kiata no eran nada comparados con esto. Le robé una mirada a Takan. Por lo general, habría estado a mi lado, haciendo comentarios ociosos sobre la jungla para ayudarme a distraerme del calor. Hoy no. Sus pasos eran lo suficientemente pesados como para que me diera cuenta, y su piel tenía un tinte gris. Sus ojos estaban ensombrecidos por medias lunas oscuras, y sus anchos hombros se inclinaban hacia abajo, como si llevara mucho más que una grulla herida. Pero su ánimo no se debilitó. Cuando me atrapó mirando, envió un saludo alegre. En lugar de devolverle el saludo, deslicé mi brazo a través del suyo, caminando a su lado el resto del camino. Hemos llegado, anunció Kiki cuando Ujal se detuvo frente a una pequeña valla de madera. Ella arrugó el pico. Este es el santuario. Era un edificio solitario al final de un camino de tierra. Una casa ancha hecha de teca que había visto días mejores. El musgo cubría las paredes, cuya pintura naranja estaba descolorida por años de lluvia, y los letreros de oración colgados estaban agrietados y astillados. Me aventuré más allá de la cerca de madera, siguiendo la línea de estatuas de piedra hasta el umbral. «Hola», dije en mi mejor tambum. «Hola». Había una niña con la piel bronceada por el sol barriendo hojas del patio, y dejó caer su escoba cuando vio las serpientes detrás de mí. «Tío», gritó, desapareciendo en el santuario. Poco después, apareció un hombre de mediana edad con un pañuelo naranja y sandalias de paja. Era delgado, no más alto que yo. Profundas arrugas de irritación se alineaban en su frente. Tal vez estaba en medio de una oración cuando lo interrumpimos. Su mirada dura pasó de las serpientes a la grulla en los brazos de Takan, luego a las otras 5 que se elevaban sobre nosotros protectoramente. Nada de esto parecía sorprenderlo en lo más mínimo. Busqué a tientas las palabras en tambum para pedir ayuda, pero no tenía por qué haberme molestado. El chamán hablaba Kiatán. Dicen que una tormenta trae serpientes a la casa, dijo. ¿Qué problemas llevas contigo, que la mismísima reina serpiente viene a mi puerta? Buscamos ayuda, dije, señalando a Aso. Esta grulla está herida. ¿La reina serpiente te trajo aquí por la vida de un pájaro? Realmente curioso, el chamán se recogió las mangas deshilachadas y se cruzó de brazos. No parecía curioso en absoluto. Entren. Cuando giró sobre sus talones hacia el santuario, Ujal y sus serpientes se retiraron hacia la jungla. Espera. Llamé, persiguiendo a la reina serpiente. Su piel había vuelto a cambiar, esta vez para igualar las piedras grises del camino. Cuando se detuvo, hice una reverencia y dije, sin aliento. ¿Te veré de nuevo? Ella siseó en respuesta. Dice que la selva está llena de demonios, transmitió Kiki. No te aventures en ella con él. Kiki ladeó la cabeza hacia Takan. Especialmente no de noche.
Eso no era lo que había preguntado, pero la reina serpiente ya se había deslizado, desapareciendo entre los arbustos al lado del camino. Así que no fue Aso quien había inquietado a las serpientes. Era Takan. Tut, dijo el chamán, señalando a Takan cuando volvimos a entrar en el santuario. Espera afuera. Con mucho cuidado, Takan me pasó a Aso. Las plumas de mi hermano rozaron mis codos mientras lo envolvía en mis brazos. Él era tan ligero y frágil, casi como un niño. La habitación era pequeña, amueblada con una mesa baja y un recipiente para incienso para repeler mosquitos. Silenciosamente, acosté a Aso sobre una estera de paja para que el chamán lo examinara. El demonio que lo marcó, comenzó el chamán inexpresivamente, como si estuviera hablando de un melón de invierno y no de un pájaro vivo. ¿Cómo se llamaba? Bandur. El chamán frunció el ceño. Ese no es uno que reconozca. Él es, recién hecho, respondí. Enkiata. Los bordes de sus ojos se contrajeron, y me di cuenta de lo que estaba pensando. Que no había demonios en Kiata. Que Kiata había reprimido su magia durante siglos, hasta que incluso nuestros dioses guardaron silencio. Soltó el ala de Aso y envolvió sus dedos alrededor del largo cuello de mi hermano. Es mejor dejar estas cosas como están, por desafortunadas que sean. La marca de un demonio es difícil de deshacer. Él renacerá en una vida mejor. No. Exclamé, dándome cuenta con horror de lo que iba a hacer el chamán. Me abalancé para bloquearlo. No, por favor. Es mi hermano. Si le hubiera dicho esas palabras a alguien en Kiata, probablemente me habrían tomado por loca. Pero el chamán ni siquiera se inmutó. Con calma, dejó ir a Aso. Deberías haberlo dicho antes. ¿El encantamiento de la grulla no es obra del demonio? No, dije con inquietud. Es mía. Ya veo, estaba pensando. Mis acólitos contendrán el toque del demonio en su ala. Pero no puedo garantizar que se recuperará por completo. Solo lo descubrirás una vez que vuelva a ser un hombre. Una punzada de preocupación apuñaló mi pecho. ¿Vivirá? Sí, el chamán miró a Takan, cuya larga silueta se deslizaba a lo largo de las paredes. Es este el que me preocupa más. No puede quedarse en el templo. Su presencia atraerá a los demonios. Tengo entendido que ya lo ha hecho. ¿Cómo lo supiste? Pregunté. El chamán le ofreció agua a Aso de una jarra. Especulé. Los demonios se sienten atraídos por aquellos que llevan su marca. Pareces saber mucho sobre ellos. Tambú es el lugar de nacimiento de los demonios. Son parte de nuestras vidas. Esa idea era tan extraña para mí que necesité un momento para asimilar las palabras. Sin embargo, le creí. La magia aquí no estaba enterrada como lo estaba en Kiata. Estaba entretejida en la tela misma de Tambú. Podía sentirla en el aire, en los árboles, incluso en las pequeñas lagartijas que trepaban por las paredes. El potencial de la maravilla, el caos y los milagros. Como la mayoría de los kiatanos, nunca había estado en el extranjero. Nunca había estado en un lugar donde los dioses, los demonios y los mortales vivieran uno al lado del otro. Eso era inimaginable en mi tierra natal. Sin embargo, aquí se sentía como la cosa más natural. ¿No le temes a los demonios? Dije. Temo más a los humanos que a los demonios, respondió el chamán. Hay muchos tipos de demonios, pero la mayoría son simples. La mayoría en Tambú se apega a los bosques, aunque 1 o 2 al año causan estragos en el pueblo. El mes pasado hubo uno que no dejaba el pozo local, haciendo que el agua fuera salada. Incliné la cabeza. Tal travesura era muy diferente de las experiencias que yo había tenido con los demonios. Les enseñamos a los niños a tratarlos como avispas, continuó el chamán. Mientras no los molestemos o llamemos su atención, se mantienen alejados. Se arregló los pliegues de su faja, con un tono tan suave que bien podría haber estado hablando de la ropa. Raro es el demonio con la astucia y el poder para causar un gran daño. Pero este Banduri, él era un hechicero, susurré. Antes de convertirse. Como lo pensé, respondió. Los demonios se sienten atraídos por el poder, los débiles por los fuertes. Está en su naturaleza traer ruina y caos, pero tienden a seguir con el ejemplo. Entonces, cuando un hechicero se convierte en un demonio, la combinación de su codicia humana, su magia de hechicero y su hambre demoníaca atrae a muchos a su cautiverio. ¿Cómo lo presenciaste cuando llegaste? Los ojos del chamán estaban sobre Takan, y entendí lo que estaba pensando. Takan no es un y sé que está marcado, interrumpió el chamán, y sé lo que lleva en ese amuleto. Hay un lugar no muy lejos que será seguro para él. Los llevaré allí mientras mis acólitos atienden a tu hermano. Tragué saliva, inquieta por dejar solo a Aso. Tus hermanos lo vigilarán, dijo Kiki.
No te preocupes, se asegurarán de que no le pase nada. El chamán seguía esperando mi respuesta. Gracias y vacilé, sin saber cómo llamarlo. Oshli es suficiente, dijo. No hay necesidad de honoríficos. Sin otra palabra, Oshli me condujo detrás del templo y por un sinuoso camino de tierra. Las casas que encontramos en el camino estaban en ruinas, sus techos de tejas blanqueados por el sol y sus jardines podridos. Parecían abandonados desde hacía mucho tiempo. ¿Es esta la calle principal? Pregunté. Lo fue una vez, respondió el chamán. La gente solo baja a Puntalo Village para visitar el santuario. Se cree que el área está maldita. ¿Maldita? Él no sonrió. Es una superstición. He vivido aquí toda mi vida y estoy lo suficientemente bien. Nos condujo hasta el último lote de la calle. Aquí dentro. Los demonios no vendrán a este lugar. Era una pequeña parcela de tierra, abandonada hace años, con maleza creciendo en las grietas del camino de piedra. En el patio abierto había 3 cabañas de madera cubiertas de telarañas y musgo. Una cocina, un dormitorio y un trastero, supuse. Las casas de pueblo en el sur de Kiata tenían diseños similares. Un parpadeo de movimiento atrajo mis ojos a la choza más grande. Adentro, una cortina de muselina ondulaba con el viento cálido, y a través de las ventanas rotas pude distinguir un taburete tambaleante. No había nadie más aquí, pero podía escuchar a alguien cantando débilmente la melodía cadenciosa de una canción que conocía desde la infancia. ¿Por qué los demonios no vienen aquí? Pregunté. ¿De quién es esta casa? Oshli no debe haber escuchado mis preguntas, porque no respondió. Este árbol desciende de un bosque sagrado, estaba diciendo. Todas las casas de esta calle alguna vez tuvieron un árbol así, pero solo este sigue vivo. Cuando caiga a la tarde, deberás atar a tu compañero al árbol y encender los braseros. ¿Atarlo? ¿Al árbol? Repetí, horrorizada por la instrucción. Pensé que los demonios no vendrían a esta casa. No entrarán, respondió Oshli, con un tono cortante. Pero el que está dentro de él puede salir. ¿Hay alguna forma de someter a Bandur? Preguntó Takan uniformemente. La calma de Takan rivalizaba con la del chamán, y yo solo hice una mueca. Los demonios son inmortales. Solo la magia puede matarlos. Oshli hizo una pausa. Pero los humanos no estamos indefensas. Dio la vuelta al árbol, su mirada nunca dejando a Takan. Regresaré con incienso y cuerda antes de la puesta del sol. Haz lo que te ordeno y los demonios de Tambú los dejarán en paz. No puedo hablar por el que está dentro de él. Sintiendo que su presencia no era del todo bienvenida, Takan se demoró junto al árbol. Esperaré aquí mientras le muestras a Shiori la casa. Antes de que pudiera protestar, retrocedió hacia el patio, dejándome a solas con el chamán de rostro hosco. Muchas gracias, Takan, gruñí en mis pensamientos. Oshli entró en la cabaña a nuestra derecha. Puedes quedarte en la cocina esta noche, dijo. Hay una cama al otro lado de la cortina y algo de comida en la despensa para alimentarte. No mucho, pero debería sustentarte hasta que yo regrese. Pensé que ya nadie vivía aquí. Vengo a veces a presentar mis respetos. El más mínimo movimiento en su frente perturbó su calma. ¿Quién vivía aquí? Pregunté de nuevo. Un instante de vacilación. El dueño se fue hace muchos años a la capital, respondió. Solo vengo, a veces, a traer ofrendas al árbol. Eso explicaba la comida en la despensa. ¿Ofrendas al árbol? Él no me miraba. Para las 2 hermanas que una vez residieron aquí. Se me erizaron los vellos de la nuca. ¿Qué les pasó? Ambas se perdieron ante Tambú, pero de maneras muy diferentes. Mis ojos volaron hacia arriba para encontrarse con los del chamán. 2 hermanas. Esta era su casa, ¿no? Devana y. Chanari. Chanari. Cada vez que decía el nombre, mi corazón daba un vuelco. Chanari era el verdadero nombre de mi madrastra, un secreto que había ocultado a todo el mundo, incluso a mi padre. Esta era su casa, repetí. Tú las conocías. Finalmente rompí la compostura del chamán, y él frunció los labios con fuerza. Todos las conocían. La bella y la serpiente. No hubo malicia en su respuesta, pero aún así me estremecí. ¿Eran amigos? Chanari no tenía amigos. Una pausa. Pero yo conocía a Havana. ¿Cómo era ella? Dije. Las líneas duras que rodeaban la boca de Oshli se suavizaron, dándome un vistazo del chico que una vez había sido. Era amable, generosa y gentil. Tenía el poder de hacer que cualquiera la adorara, incluso su severa hada nunca podría decirle que no. Las chicas del pueblo solían pelearse por quién podía cepillarle el cabello, y los chicos competían simplemente por tocarlo.
Más suave que las plumas de las aves acuáticas, murmuré, recordando el cabello de Raikama. Sí. Lo miré, y la melancolía en su rostro se cerró demasiado tarde. ¿Estabas enamorado de ella? Pregunté, sorprendida por mi propia desfachatez. Para su crédito, no vaciló. Todos lo estábamos. Todos la adorábamos. Solían pensar que la luz misteriosa en su pecho era un regalo de los dioses. Nació con eso, ¿sabes? Cuando se reía, emanaba a través de su ropa como el sol. La dorada, solían llamarla. El rostro de Ashley se convirtió en una máscara. Mi padre era el chamán entonces, y me pidió que la mantuviera alejada de la atención no deseada hasta que se casara. Así fue como nos hicimos cercanos. Ella confiaba en mí un respiro. Pero después de que Chanari murió, ella cambió. Dejó de hablar con sus amigos, incluso conmigo sus manos cayeron a sus costados, y me pregunté por las historias que estaba dejando sin contar. ¿Qué cambió? Pregunté. La luz dentro de ella brilló de manera diferente, su espíritu se volvió y más fuerte. Nadie más se dio cuenta, pero yo conocía a Vanna. A pesar de su resplandor, nunca había sido tan fuerte como su hermana. La gente pensó que estaba loco, pero siempre me he preguntado si realmente fue Vanna a quien su padre enterró en la jungla. La expresión de Ashley se volvió dura una vez más. Hoy, cuando la reina serpiente te trajo aquí, por fin tuve mi respuesta. Susurré. El verdadero nombre de mi madrastra es un secreto que prometí guardar. Yo también lo mantendré, dijo Ashley solemnemente. Hay pocos que recuerden a Vanna tan bien como yo. O Chanari. Él mismo había dicho que había sido amigo de Vanna, pero no de Chanari. ¿Por qué las recordaba a ambas, cuando otros no? Hace meses, las cenizas de la reina sin nombre llegaron a mi santuario, dijo Ashley, mencionando el nombre de Raikama como si hubiera leído mis pensamientos. ¿Tú las enviaste, no? Asentí. Ya me lo imaginaba. Consideré llevárselas al rey de Tambú, para que las enterraran en su palacio, pero ahora que sé que dentro está el espíritu de Chanari, la enterraré junto al árbol sagrado en la jungla. No está lejos de donde habitan Ujal y las otras serpientes. A ella le hubiera gustado estar con las serpientes, estuve de acuerdo. Me gustaría unirme a ustedes si hay tiempo. Mañana, entonces, dijo Ashley. No es coincidencia que hayas aterrizado en Sundau. Los espíritus más fuertes viven incluso después de la muerte, y sospecho que Chanari te trajo aquí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Para encontrar respuestas? ¿Para protegerte? Solo el tiempo lo dirá, se paró en el umbral. El destino te vigila de cerca, Shiorianma, como lo hizo con ella. Nunca la favoreció. No asumas que te favorecerá a ti. Sus palabras fueron graves. Tenía la intención de ponderarlas con el peso que se merecían, pero en el momento en que la puerta se abrió y Ashley salió del recinto, mi estómago dejó escapar un gruñido fuerte y gordo. Miré afuera, espiando a Takan dormido debajo del árbol y a Kiki volando por las cabañas. Mi mano se posó sobre mi estómago. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había comido? El hambre rodó dentro de mí en una ola torrencial, y fue bueno que Ashley hubiera mencionado la comida en la despensa. Las moscas de la fruta y los jejenes zumbaban sobre un cuenco de pulpa de coco podrida, pero dentro de la alacena encontré un tallo de caña de azúcar, un tarro de maní y 2 mandiocas crudas. Una tintura de jugo de pandan y sésamo molido también. Especias que habrían costado una fortuna en Kiata, pero que aquí eran comunes. Pasé unos minutos más asaltando la despensa, luego puse todo lo que había encontrado en la mesa al lado de la estufa. Sabía exactamente qué hacer. Chanari era una niña que vivía junto al mar Canté, que mantenía el fuego con una cuchara y una olla. Revuelve, revuelve, una sopa para una piel hermosa. Hierve, hierve a fuego lento, un guiso para el cabello negro y grueso. ¿Pero qué hacía ella para una sonrisa feliz? Pasteles, pasteles, con frijoles dulces y caña de azúcar. Cuando finalmente levanté la vista, sosteniendo mi plato de masa, Takan estaba fuera de la ventana, con los brazos cruzados sobre el alféizar, con Kiki en su hombro. Escuchando atentamente. Casi dejo caer mi masa, pero Takan se estiró a través de la ventana para agarrar el borde del tazón, estabilizándome al mismo tiempo. Luego inhaló profundamente, absorbiendo el olor a coco y maní que impregnaba la cocina. ¿Cuánto tiempo has estado parado allí? Exigí. ¿Parado? Estaba protegiendo ese cuenco con mi vida. Algo bueno, al parecer. Me reconfortó escuchar el humor en su voz, incluso si era solo una sombra de su alegría habitual. Dejé caer mis hombros. Pensé que estabas durmiendo. Lo estaba, hasta que te escuché cantar. No fue mi intención detenerte. Deberías seguir haciéndolo, bromeó Kiki.
Ese canto tuyo espantó a todos los pájaros. Y también a todos los demonios, apostaría. Miré a mi pájaro, feliz por una vez de que Takan no pudiera oírla. Es solo una canción tonta. Algo que Raikama solía tararear. Probablemente tengo todas las notas mal. No hay notas equivocadas cuando estás feliz, respondió Takan con seriedad. Suenas más feliz de lo que has estado en días. Me gusta estar aquí, admití. Es casi como si ella todavía estuviera aquí conmigo. Una oleada de dolor saltó a mi pecho, y me concentré intensamente en remover mi masa. Takan tocó mi mano. ¿Me la enseñarás cuando vayamos a casa? ¿La canción? Él asintió, y de repente quise abrazarlo y llorar en sus brazos al mismo tiempo. Me giré para limpiarme la nariz con la manga. El almuerzo estará listo en una hora. ¿Puedes esperar? Por supuesto, recogió los 2 baldes vacíos colocados contra las paredes. Ese es el tiempo suficiente para buscar un pozo. ¿Vas a salir con este calor? No me importa. Su voz era ligera, pero llevaba un filo. Uno que me hizo notar la distancia entre nosotros. El hecho de que se alejó de mí, que todavía no había entrado en la cocina. Lo que no daría por ahuyentar esas sombras de sus ojos. Sería bueno para Takan ocuparse de un encargo, decidí, aunque solo fuera para mantener su mente alejada de Bandur. Muy bien, dije. Pero lleva a Kiki contigo. Y si hay alguna señal de Bandur, ven y dímelo inmediatamente. Instruí a mi pájaro. Ella asintió bruscamente. No te preocupes. Oirás mis gritos desde el otro lado del pueblo. Capítulo 33. Por la tarde, el calor de la isla había llegado al punto de ser insoportable, y me sentí como la idiota más grande de Tambú por decidir cocinar pasteles al vapor sobre un fuego abierto. Incluso los mosquitos habían huido de la cocina en favor de un lugar más fresco. Así fue como Oshli me encontró, abanicándome en un rincón, viendo cómo se cocinaba mi masa. Dejó su bolso con un golpe de disgusto. ¿Estás sola? Takan fue en busca de un pozo. Dijiste que solo tenía que quedarse junto al árbol después de la puesta del sol. El anochecer está a horas de distancia. Al ver a Oshli fruncir el ceño, rápidamente cambié de tema. ¿Cómo está mi hermano? La grulla está convaleciente y debería poder volar de nuevo mañana. Sin embargo, los otros 5 graznan sin cesar, y sus plumas están por todo el santuario. Su ceño se profundizó. Es una gran tarea para mi sobrina limpiar. Lo siento, y ahórrate tus disculpas, dijo el chamán secamente. A ella apenas le importa. Ha tomado a los pájaros como una forma de eludir sus oraciones, un carraspeo. Supongo que te irás mañana de todos modos. Sundau no es el destino final de nadie. No lo ha sido desde la selección de la Dorada. De nuevo con ese nombre, la Dorada. Sabía que se refería a Habana, pero escuchar el título me hizo estremecer. En Kiata, la llamamos su resplandor. Hice una pausa, sin saber a dónde iba con esto. ¿Cómo aprendiste Kiatán? El rey me lo pidió. Cuando la Dorada se fue a Jindara, pensó que podría mandar a buscarme. Nunca lo hizo. Oshli comenzó a desempacar los artículos que había traído. Un manojo de incienso, una cuerda, un saco pequeño de arroz, 2 manzanas de azúcar, huevos y media carpa. Él olfateó. ¿Qué estás horneando? Pasteles, respondí. ¿Te gustaría probarlos? Están casi listos. Oshli levantó la tapa de la olla, mirando dentro a los pequeños bultos que se elevaban. Tomó un pastel y lo masticó. Es más duro de lo que recordaba. Los pasteles Tambun están hechos para ser suaves y pegajosos. Otro bocado. Pero supongo que el sabor está ahí, vagamente. ¿Los has comido antes? Pregunté. Vanna solía traer pasteles como estos. Los cortaba en forma de flores y los decoraba con pétalos de rosa. Dejé un plato a un lado para Takan y luego me senté con Oshli a la mesa. Toda la tarde, mi mente había zumbado con preguntas sobre Raikama. ¿Me hablarás de Chanari? ¿Qué puedo decir? No éramos amigos. La respuesta de Oshli fue brusca, una clara señal para hablar de otra cosa. Pero nunca había sido conocida por mi tacto. Lo presioné. Cualquier cosa. Por favor. Dejó el pastel. Su rostro se había vuelto duro, y no pensé que realmente hablaría. Los otros niños y yo solíamos tirarle huevos de tortuga cuando caminaba por la calle. La llamábamos monstruo, serpiente, demonio, bruja. Muchos otros nombres que eran mucho más crueles. El chamán cerró los ojos. Sus palabras eran pesadas, y pude escuchar que el pasado había sido durante mucho tiempo un peso terrible en su conciencia. Su hada la obligó a usar una máscara donde quiera que fuera, incluso en casa. Podía escucharlo golpeándola cuando desobedecía.
Era la única persona a la que ella temía, creo. La hizo trabajar duro, dándole tareas para mantenerla fuera de vista. Ella tenía la cara de una serpiente, ya sabes. Sus ojos por sí solos harían que los hombres adultos se acobardaran. Estaba maldita, dije. Era una hechicera, dijo Ashley. Se rumoreaba que podía hacerte cambiar de opinión con un parpaleo de sus ojos y podía llamar a las serpientes para que cumplieran sus órdenes. No eran rumores. Mis hermanos y yo habíamos sido testigos de la esclavitud hipnótica de la magia de Raikama muchas veces. Solíamos decir que Chanari hechizó a Vanna para que la amara. Vanna fue la única que fue amable con ella, la única que le lloró cuando murió. Aunque ahora supongo que fue al revés. ¿Cómo murió? Pregunté. ¿Cómo crees que murió? Hubo un ataque, respondió Ashley. Un demonio vino por ella en medio de la ceremonia de selección. Solo Vanna lo presenció. Dijo que Chanari trató de protegerla y, al hacerlo, murió. Mi pecho se contrajo ante la mentira. Raikama me había dicho la verdad justo antes de morir, que el demonio había matado a Vanna, no a Chanari. Y mientras Chanari lloraba, la perla en el corazón de su hermana se arraigó en ella, cumpliendo su deseo de ser hermosa de la manera más horrible. Le dio el rostro de Vanna. Cuando salió del luto, había cambiado. Ashley miró hacia otro lado, sus hombros tensos. Era más fría, su luz apagada como la de la luna. A algunos les preocupaba que se hubiera vuelto loca. Se cortó, ¿sabes? Directamente en la cara. La revelación apareció, y un hormigueo recorrió mi columna vertebral. La misteriosa cicatriz en el rostro de mi madrastra, ¿por qué la había llevado tan visiblemente? Había sido una fuente de chismes en el palacio durante muchos años. Incluso yo me había preguntado de dónde había venido. Ahora lo sabía. Odiaba ver la cara de mi hermana en el espejo, me había dicho Raikama antes de morir. Ella se había dado intencionalmente la cicatriz a sí misma. Como un recordatorio de su vida como Chanari. Su hada estaba furioso, por eso continuó Ashley, pero hizo poco para disuadir a los pretendientes. Compitieron por su mano, pasando por pruebas imposibles por ella, obteniendo cosas como corazones de mosquito y oro del fondo del mar. Eso eliminó a la mayoría de ellos. Al final, eligió al más improbable de los hombres. Mi padre, dije. Él ni siquiera era un pretendiente. Pero ella se fue con él una noche, tan silenciosa y rápidamente que nadie se dio cuenta hasta que ya estaban lejos. Pensamos que todos los reyes y príncipes harían la guerra contra Kiata, pero fue como si una neblina hubiera caído sobre los pretendientes. Todos se olvidaron de ella. Todo el mundo se olvidó de ella. Excepto tú, dije. Mi memoria no está intacta. Pero sí, como dije antes, recuerdo más que la mayoría. Después de todos estos años, la magia de Raikama se mantenía fuerte. Aún así, había una pieza del rompecabezas que no encajaba. El demonio que atacó a Vanna, ¿recuerdas algo de él? Ashley negó con la cabeza. Solo que Chanari luchó contra él con una lanza, empezó a levantarse. Se rompió durante su batalla, pero la conservé. ¿Quieres ver? Por supuesto que quería. Lo seguí hasta el árbol del patio. Apoyada contra el tronco había una lanza larga, su madera oscurecida por la edad. Ashley recogió el arma y la sostuvo en posición vertical. Era tan alta como yo, pero su extremo se había partido. Una vez mató a un tigre con ella, dijo Ashley. Entró en el pueblo y mató a los 4 hombres que intentaron luchar contra él, y el resto de nosotros huimos. Chanari se quedó. No por nosotros, sino por Vanna. Dudo que a ella le hubiera importado que el tigre nos hubiera devorado. Con ambas manos, Ashley me pasó el arma con cuidado. Esta fue la primera vez que vislumbré a la verdadera Chanari, a quien incluso los tigres temían, y no a la chica que se sentaba en un taburete roto pelando raíz de taro todo el día con su máscara. Era excepcionalmente fuerte, audaz y leal. Esta fue la mujer que se convirtió en tu madrastra. Me quedé en silencio antes de decir, gracias. Ashley asintió lentamente. Por un momento pensé que hablaría de nuevo porque tenía los labios entreabiertos. Pero antes de que pudiera preguntarle qué había estado pensando, se volvió hacia el camino y se despidió. No estuve sola por mucho tiempo. Muy pronto, Kitty regresó y vi la silueta de Takan no muy lejos en el camino. El pájaro de papel se posó en mi hombro y la dejé hurgar en mis pensamientos, poniéndose al día con lo que se había perdido mientras estaba fuera. No dije nada e hice rodar la lanza en mis manos, siguiendo sus surcos y bordes. Incluso rota, era pesada. Apenas podía pasarla por encima de mis hombros sin esforzarme. Que Raikama la hubiera usado contra un tigre era un testimonio de su fuerza, y un recordatorio de cómo me había levantado 2 veces, como si pesara poco más que una muñeca.
Había pensado que ir al lugar de nacimiento de Raikama me daría respuestas sobre su pasado. En cambio, tenía más preguntas que nunca. La sangre manchaba el extremo roto de la lanza. Estaba seca, ennegrecida por el tiempo. No podía decir si la sangre era de mi madrastra o de otra persona. Busqué en mi bolso el espejo de la verdad. Muéstrame de quién es la sangre en esta lanza. Pasaron los segundos y el vidrio solo se empañó con la humedad.